amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo también a nuestros pastores, deseándoles que Dios les siga bendiciendo y guardando, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Damos gracias al Señor por concedernos esta nueva oportunidad de tener nuestra escuela dominical a través de estos medios, de estos recursos tecnológicos que el Señor nos ha concedido. Así que damos gracias a Él por darnos esta nueva oportunidad de tener nuestra escuela dominical. Quisiera, amados hermanos, invitarle a que estemos elevando una oración para pedirle al Señor en esta oración que esté dirigiendo Él esta escuela dominical, que esté abriendo nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, para que la enseñanza que Él quiere compartirnos en esta mañana haya cabida en nuestros corazones y por ella también nosotros, por su palabra, podamos enderezar nuestros pasos. Vamos a pedirle al Señor que Él a través de su Espíritu Santo esté dirigiendo este servicio de escuela dominical. Inclinamos nuestros rostros y oramos a la presencia del Señor. Soberano y eterno Dios, le damos gracias en esta mañana por concedernos una nueva oportunidad de participar de nuestra escuela dominical, en donde a través del consejo de su palabra somos enseñados, somos instruidos, somos corregidos, somos exhortados por su palabra, somos alentados por ellas en momentos de flaqueza y de debilidad. Señor amado, le pedimos por tanto que usted abra nuestro entendimiento, que nuestro corazón se disponga para recibir el consejo de su palabra. Señor amado, le pedimos que usted a través de su glorioso Espíritu Santo esté dirigiendo esta escuela dominical, para que las palabras que aquí se viertan sean de edificación, de exhortación y de consolación para su pueblo. Bendiga mi vida, Señor amado, que la responsabilidad que está sobre mí, Señor amado, yo la pueda desempeñar y llevar a cabo con gozo, con alegría, sabiendo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo también para usted y para el beneficio de todos los que participamos en esta escuela dominical. Señor amado, rogamos su bendición a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres
amados hermanos, quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 45. Tendremos la lectura para esta mañana en nuestra escuela dominical. Y el texto central lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 11. San Juan, capítulo 2, versículo 11. Damos entonces lectura a la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. San Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bien, amados hermanos, hemos avanzado en este estudio de la palabra del Señor. Estamos ya en el versículo 38 al 45. Vemos aquí, en esta porción de la palabra del Señor, cómo los escribas y los fariseos se acercan nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, después que Él echa a unos demonios que estaban poseyendo a un ciego y mudo, y los fariseos le acusan a Él que estos milagros que Jesucristo hacía, lo hacía en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Vemos que entonces estos mismos personajes se acercan a Jesucristo con una falsa humildad, con un falso reconocimiento de su persona. Se expresan de Jesucristo y le dicen a Él: Maestro, deseamos ver de ti señal. Lo que ellos pretendían decirle a Jesucristo con esta expresión, que si Jesucristo hacía una señal más, ellos iban a creer en Jesucristo. Pero la verdad que Jesucristo sabía perfectamente que el corazón de ellos era un corazón maligno, era un corazón perverso, era un corazón endurecido, como lo vimos la semana pasada, un corazón que por más señales que Jesucristo hiciera, y de los cuales ellos fueron testigos de las señales, de los milagros que Jesucristo hizo, ellos no creyeron en nuestro Señor Jesucristo como el enviado de Dios el Padre, como el unigénito Hijo de Dios el Padre enviado a la tierra, como la persona que iba a traer restauración a Israel, libertándole de la esclavitud del pecado y de la maldad y de la condenación. Así que ellos pretendían o venían con una falsa pretensión a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo desenmascara esta falsa actitud de estos hombres. Y Jesucristo se expresa de esta manera a estos hombres y les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Vemos aquí que Jesucristo usa 2 palabras para referirse a ellos
Y con estas dos palabras saca a la luz la relación espiritual que estos hombres tenían. Les dice esta generación mala y adúltera. La primera palabra que Jesucristo usa es la palabra malo o mala. En el griego es sapro, que significa podrido o corrompido. Esta expresión es muy dura para referirse a estas personas, pero en su carácter, en su comportamiento moral, en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su actuación, esto era lo que ellos eran. Estaban corrompidos, estaban podridos moralmente, en su carácter, en su comportamiento, en sus sentimientos, en pensamientos. Todo en ellos estaba corrompido y estaba podrido. Y Jesucristo sabía perfectamente que estos hombres, que la nación de Israel entera se encontraba de esta manera, podridos y corrompidos. Pero no solamente Jesucristo les dice que esta era una generación mala, sino que también les dice que es una generación adúltera. Y la palabra adúltera en el griego es moikos, que denota a un hombre que tiene relaciones ilegítimas con la esposa de otro hombre. Es decir, lo que está queriendo decir Jesucristo con la palabra adúlteros es que estos hombres no guardaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Ellos no se mantuvieron en fidelidad al pacto que Dios había hecho, sino que ellos habían caído en adulterio, habían tomado para sí otra mujer en términos espirituales, habían profanado, habían adulterado, no habían cumplido con el pacto que Dios había hecho con ellos. Por lo tanto, Jesucristo usa dos palabras muy severas para referirse no solamente a los escribas y los fariseos que fueron a hablar con él, sino que ellos eran en alguna manera los representantes de la nación de Israel. Lo vemos más adelante, cuando Israel, el pueblo, le pide a Herodes y a Poncio que crucifiquen a Jesucristo. Entonces vemos que toda la nación finalmente se apartan y se vuelven al adulterio y no cumplen el pacto que Dios había hecho con ellos, y era una generación, como dice acá, esta generación mala y adúltera demanda señal. Era una generación completa, una generación que estaba en adulterio y en malas actitudes frente a Dios. Entonces vemos aquí que el adulterio que esta nación estaba haciendo, cometiendo, era un adulterio no físico, sino que una generación que estaba cayendo en adulterio espiritualmente. Y vemos en el Antiguo Testamento a Ezequiel reprendiendo a Jerusalén. En términos muy severos también se expresa de esta nación así. Dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 15 en adelante. Dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellos, y tomaste tus vestidos de diversos colores y los cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Entonces Jerusalén, que había sido considerada por Dios, que había sido adornada por Dios, que había sido una nación privilegiada por Dios, y Jerusalén como la capital de Israel,
fornicó. Y vemos aquí que fornicó a cuántos hombres pasaron por delante, cayeron en la prostitución, y lo que Dios le había dado como algo consagrado, algo dedicado, que era exclusivo para ellos, ellos lo habían corrompido. Entonces Jesucristo está aludiendo a estas expresiones, que esta nación había corrompido todo lo que Dios le había dejado, todo lo que Dios le había dado como algo precioso, como algo primoroso para ellos los habían corrompido. Dios nos bendiga, amados hermanos. Entonces ellos estaban pidiendo señal a Jesucristo. Le pidieron una señal más a Él. Y Jesucristo les dice que la señal que ellos pedían, una señal más, pero Él no les iba a dar otra señal más, sino que la señal del profeta Jonás. Y la palabra señal viene del griego semeión, que significa señal, marca, indicación, prenda. Y una señal como de este tipo que Jesucristo le está dando es una señal de advertencia, es una señal de amonestación para este pueblo, para estas personas que estaban pidiendo esta señal, esta marca, esta indicación, esta prenda. Entonces, esta señal que Jesucristo les iba a dar era una señal de advertencia, de amonestación. Entonces Jesucristo continúa en el relato y le dice: pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Quién era este varón? El profeta Jonás. El profeta Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento, a cual Jehová Dios había llamado al ministerio de la profecía, ir y profetizar. Y Dios le dice que tiene que ir a Nínive a predicar. Su predicación era una predicación que tenía que llevar al arrepentimiento a esta nación, pues había este pueblo que era un pueblo muy malo, muy perverso. Dios le dice a Jonás que vaya y les predique que tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, Jehová Dios los iba a destruir. Pero Jonás, conocemos la historia de Jonás, que él se negó a ir, en un principio decide ir, pero en el camino decide irse a Tarso, a un lugar más lejos de lo que Dios le había dicho que tenía que ir. Tenía que ir a llevar este mensaje a Nínive, a 1200 kilómetros de Jerusalén, pero él decide irse a un lugar más distante. Y en ese intertanto en que él decide no ir a Nínive, entonces se levanta una tempestad en el barco cual iba, los marineros lo tiran al mar por petición del mismo, y Dios había preparado un gran pez que lo tragó, y él estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades del mar, hasta cuando Dios le da la orden a este gran pez que lo expulse del vientre donde él lo tenía, donde él lo tuvo 3 días y 3 noches. Y llega nuevamente al lugar donde él tenía que ir, y se prepara y entra anunciando que Dios les iba a castigar, les iba a destruir, que venía juicio sobre ellos. Y vemos que desde el rey hasta el último hombre y hasta los animales hicieron votos de arrepentimiento, se arrepintieron de su pecado. El rey ordenó que todos debían de arrepentirse en silicio, humillarse delante de Jehová y pedir a este Dios misericordia para sus vidas y para la nación, aún los animales. Y dice la Biblia que se arrepintieron desde el rey hasta el último, se arrepintieron de sus pecados, de sus maldades, y Dios no les destruyó. Vemos que a través de este hombre que fue de mala voluntad, de mala gana, a predicar a esta nación, a anunciarles que venía un juicio de parte de Dios, si no se arrepentían, y aunque lo hizo de mala gana, y no hizo ningún milagro en aquel lugar, no demostró ninguna señal como para que ellos se arrepintieran y vieran alguna señal portentosa,
y dijeran, bueno, este hombre sí viene de parte de Jehová, sí viene de parte de Dios, porque hizo una señal portentosa, a la cual no nos podemos negar que el Espíritu del Altísimo está sobre él. Pero no sucedió así, fue de mala voluntad a predicar. Les anunció que si no se arrepentían iban a ser destruidos, y así todo. Estos hombres se arrepintieron. Entonces vemos aquí en el relato, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos, dice, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Como les decía, este hombre no hizo ni un milagro, no les demostró ninguna señal. Simplemente fue y predicó. Y como les decía, fue de mala voluntad, fue de mala gana. Pero así todo, esta generación de los ninivitas se arrepintieron. Y nos dice el pasaje aquí, y aquí más que Jonás en este lugar. Jesucristo estaba dando todas las señales, todas las muestras de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías prometido. Así todo, esta generación no se quiso arrepentir. Y nos coloca un segundo ejemplo Jesucristo. Nos dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. Este es el segundo ejemplo que Jesucristo nos coloca. La reina de Saba, que vino de 1800 kilómetros de distancia. Un país montañoso, un país idólatra, un país pagano, pero esta mujer oyó de la sabiduría del rey Salomón que estaba gobernando en Israel. Y decide esta mujer, esta reina, hacer este viaje de 1800 kilómetros para ir a conocer y oír de los labios de Salomón la sabiduría que se decía que este hombre tenía. Encontramos, por ejemplo, para ver la sabiduría que este hombre tenía, la sabiduría que Dios le había dado a este hombre. Uno de los primeros juicios que este hombre, este rey Salomón, emite es de estas dos mujeres, que cada una tenía su propio hijo, pero la noche una de ellas aplastó a su hijo y lo ahogó y murió. Y se levanta esta mujer, le quita el hijo a la mujer que lo tenía con vida, y su hijo muerto lo coloca a la mujer que todavía seguía durmiendo. Y la madre natural, que no había dado muerte a su hijo, lleva a pleito esto ante el rey Salomón. Salomón emite un juicio justo y dice traer al niño y partirlo por la mitad y darle a cada una parte. Inmediatamente, la madre del hijo levanta su voz y dice que no haga eso, que le dejen su hijo a esta mujer. Salomón entendió, por la sabiduría que tenía, que esta era la verdadera madre. Entonces ahí él comienza a dar los primeros indicios de la sabiduría que él tenía. Pero lo que tenemos que ver es que esta sabiduría que él estaba demostrando, que se estaba manifestando en él, no era una sabiduría propia, no era una sabiduría innata que había venido con él desde su nacimiento, sino que esta sabiduría procedía de otra fuente. Vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4 en adelante, nos dice lo siguiente: E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo
que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en este lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. Vemos aquí entonces que de las palabras del propio Salomón, del propio rey Salomón, que él no tenía entendimiento, que en él no había sabiduría ni para entrar ni para salir. Él reconoce esto, que no tenía la sabiduría, la inteligencia para gobernar este pueblo tan grande que no podía enumerarse. Pero sin embargo, vemos que Dios considera esto y Dios le concede la sabiduría. Pues vemos que Dios dice acá: y Dios le dijo: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Entonces vemos que Dios le concede a Salomón la sabiduría y la inteligencia. No era de él, no era innata esta sabiduría en él. No venía desde su nacimiento esta sabiduría. Esta sabiduría Dios se la concedió para gobernar a este pueblo. Y esta mujer que hizo un viaje de 1800 kilómetros, que no lo hizo en un bus, que no lo hizo en un auto, que no lo hizo en un avión, que no lo hizo en un tren, sino que lo hizo en camellos, en burros o en caballos tal vez, pero que se demoró meses en llegar a Israel y conocer a Salomón, para oír la sabiduría de este hombre. Vemos que esta mujer que realizó este viaje para conocer y oír la sabiduría de Salomón, Jesucristo nos dice que esta mujer se va a levantar en el día del juicio final con esta generación y la va a condenar, porque ella hizo este viaje de 1800 kilómetros para oír la sabiduría de un hombre que no era suya la sabiduría, sino que Dios se la había conferido. De él emanaba esta sabiduría. Y nos dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesucristo replica esto: y aquí más que Salomón en este lugar, porque Jesucristo es la sabiduría, de él emana la sabiduría. Dios nos bendiga, amados hermanos. No hay comparación. No se puede comparar la predicación de Jonás, que era una predicación de juicio, de castigo, contra esa generación. No se puede comparar la sabiduría de Salomón, que era una sabiduría que podríamos decir que se le prestó esta sabiduría. No lo podemos comparar con nuestro Señor Jesucristo, que estaba la sabiduría misma ahí. Jonás llevó una predicación de juicio y de castigo, pero Jesucristo trae un evangelio de perdón, un evangelio de reconciliación, amados hermanos. Eso es lo que tenemos. Vemos que estos hombres, que esta nación de Nínive, que no tenía mayor conocimiento de Dios, que no tenía mayor información de Dios, que no tenía mayores recursos para saber de Dios, a diferencia de nosotros, que tenemos Biblias, tenemos libros,
Tenemos un evangelio que se ha predicado por 2000 años. Hombres que fueron testigos presenciales de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, y que hablaron y que predicaron de la resurrección y que posteriormente escribieron esto. Y toda esta información nosotros la tenemos hoy en día. A diferencia de estos hombres de Nínive que no tenían esta información, así todos se arrepintieron. ¿Cuánto más nosotros y cuánto más esta generación que tiene toda esta información? Tenemos la Biblia completa. Tenemos libros que nos hablan de los acontecimientos, de los hechos que sucedieron y que pueden verificar históricamente que sucedieron. La predicación, como les decía, por 2000 años de hombres que se han convertido a la predicación y que sus vidas han sido transformadas. Nuestras propias vidas han sido transformadas por la predicación del Evangelio, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Y así todas estas generaciones quieren silenciar nuestra voz, quieren borrar a Dios, eliminar a Dios de toda su vida. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos ayude. Y esta mujer que hizo este viaje tan extenso de 1800 kilómetros para oír la sabiduría de un hombre. Y Jesucristo nos dice acá, he aquí más que Salomón en este lugar. Dios nos bendiga, amados hermanos. Jesucristo no está en este momento en este lugar con nosotros, pero nos dejó a su glorioso Espíritu Santo, que es la persona que aplica su obra de salvación en nuestras vidas. Es la persona que convence al hombre de juicio, de justicia y de pecado. Dios nos bendiga y nos ayude, amados hermanos, a considerar esto, a valorar esto que Jesucristo hizo por nosotros. Y dice más adelante, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla, entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesucristo acababa de hacer un milagro, de expulsar a unos demonios de un hombre que era ciego y mudo y que estaba poseído por demonios. Estos hombres, los fariseos, los escribas, habían visto esto, fueron testigos de esto, de lo que Jesucristo había hecho en la vida de este hombre. Y este hombre es un ejemplo entonces para estos hombres, escribas y fariseos. Y Jesucristo, tomando lo que él recién había hecho, les coloca como ejemplo esto. Y después que de un hombre son expulsados los espíritus inmundos, los demonios, este hombre, esta persona, queda vacía, queda desocupada, pero es adornada. Así también era lo que quería Jesucristo hacer con la vida de estos hombres. Quería expulsarlos, expulsar de su vida toda la religiosidad, todo lo que el legalismo que ellos por años llevaban practicando, todos estos impedimentos, todas estas tradiciones que ellos tenían para venir a Jesucristo, para venir a Dios, y que habían puesto todas estas tradiciones, todo este legalismo por delante, y era un impedimento para venir a Dios. Jesucristo quería que se despojaran de todo esto y que se llenaran de su riqueza, de su gracia, de su sabiduría, de su inteligencia, de su bondad, de su amor, de su benignidad, de su justicia, de su templanza, que se llenaran de eso. Eso era lo que Jesucristo quería para ellos. Pero ellos rehusaron voluntariamente desprenderse de todo ello. Todo esto iba a desaparecer en pocos años más, pero iba a quedar el Evangelio. Jerusalén y el templo iban a ser destruidos. Ellos iban a ser perseguidos. Por lo tanto, todas sus tradiciones, sus costumbres, el legalismo de ellos iba a desaparecer. Pero lo que iba a quedar era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que Jesucristo quería para ellos, que ellos se apoderaran de esto. Pero ellos finalmente terminan rechazando a nuestro Señor Jesucristo.
Y dice al final de este versículo que hemos leído: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vemos entonces que a lo que Jesucristo se está refiriendo no es solamente a la expulsión de espíritus inmundos de la vida de las personas, sino que es a este legalismo que ellos se aferran, a estas tradiciones que ellos se aferraban, pero que Jesucristo quería limpiarlos de estas cosas, pero ellos se aferraban con uñas y con dientes a sus tradiciones y voluntariamente rechazaban a Jesucristo para que viniera a ser el Señor y el Salvador de sus vidas. Y las consecuencias de esto, de rechazar a Jesucristo, iba a ser peor que el primer estado, que el estado que ellos estaban viviendo en ese momento, que ya de por sí era malo, iba a ser peor después que Jesucristo terminara de enseñarles esto. Una dureza peor en su corazón. Vemos, por ejemplo, en Mateo, al final de Mateo, cuando ellos deciden entregar a nuestro Señor Jesucristo y le dicen a los soldados que digan que vinieron sus discípulos de noche y que ellos raptaron y tomaron el cuerpo de Jesucristo mientras ellos estaban durmiendo. Y los soldados le dicen: pero si decimos eso, nos van a matar a nosotros. Y los fariseos, los escribas, los principales les dicen que no se preocupen, que ellos van a hablar con Herodes para decirle que ellos llegaron a un acuerdo con los soldados. Vemos entonces ahí la maldad de estos hombres. Ellos no podían negar la resurrección sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, pero así y todo endurecieron sus corazones, no quisieron reconocer este tremendo milagro de parte de Dios, que Dios le había levantado de entre los muertos después de haber estado 3 días en el vientre de la tierra. Dios nos bendiga y Dios nos ayude, amados hermanos. Esta es la señal que Jesucristo les dejó a estos hombres. Esta es la señal, amados hermanos. Jesucristo estuvo 3 días muerto y resucitó al tercer día por el poder de Dios el Padre. Amados hermanos, Dios nos ayude. Tenemos todo a nuestro favor. Tenemos todas las evidencias a nuestro favor. No nos endurezcamos también nosotros como esta generación, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, con nuestro legalismo. Dios nos ayude, amados hermanos, sino que creamos, como creyeron los discípulos de Jesucristo. El texto central nos dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y nosotros, como discípulos de Jesucristo, también debemos de creer, no solamente por los milagros, sino que por la palabra de Dios y porque su Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Dios nos bendiga, amados hermanos.
me imagino estar a su lado. La emoción que mi alma siente al cantar, ni una palabra la quiero expresar. Es pensar con Cristo pronto iré a morar, iré a morar. Qué alegría ser de Cristo, qué alegría ser un salvador, ser un heredero de su reino. Me imagino estar a su lado. La emoción que mi alma siente al cantar, una palabra la quiero expresar. Estaremos orando para darle gracias al Señor por esta lección y por esta escuela dominical que hemos tenido. Inclinamos nuestros rostros. Soberano y eterno Dios, le alabamos y le bendecimos una vez más, Señor amado, porque usted nos ha concedido participar de esta escuela dominical. ¿Por cuánto tiempo más? De esta manera no lo sabemos. Pero aceptamos su voluntad, Señor amado, aun cuando a veces no entendemos las cosas, se nos complica un poco el diario vivir, pero sabemos que estamos en sus manos y que usted tiene el control de todas las cosas, Señor. Por lo tanto, pedimos, Señor amado, que esta su palabra, que ha sido leída y que ha sido exhortada, quede grabada en nuestros corazones y que no nos endurezcamos, Señor, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que no seamos como estos escribas y fariseos, como esta nación, Señor amado, que endureció su corazón
y que finalmente fue una generación corrompida, una generación mala y adúltera por las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Señor, le pedimos, Señor amado, ser sensibles a su voz, dejar que usted gobierne nuestras vidas, Señor amado, de poner toda actitud de soberbia, de orgullo, de vanidad, de vanagloria, de legalismo, Señor, de poner y querer pretender que a través de nuestras tradiciones podemos agradarles a usted. Ayúdenos a visualizar cuando estamos cayéndose en estas cosas y poder corregir esto con humildad y con sencillez. Padre amado, pedimos su bendición para esta escuela dominical también. También presentamos a todos nuestros hermanos, aquellos que pudieran estar enfermos, pasando momentos de dificultades, de situaciones difíciles, para que usted también bendiga nuestras vidas y sus vidas, Señor, y usted se encargue de proveer de todo lo que se necesita en los hogares de sus hijos. Padre amado, pedimos esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le invito a que le demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.